Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la tertulia. Como les había dicho, recibimos ahora a Daniel Cabecera, de Podemos, es concejal en el Ayuntamiento de Arrecife y opta en este proceso en el que está Podemos de cara a la Secretaría General en Arrecife de Podemos. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Están ahora en pleno proceso para elegir, no sé exactamente cuándo, al nuevo secretaria general de Podemos en Arrecife. Es así, ¿no? Sí, el proceso, la verdad es que el proceso es largo y complejo de entender, pero ahora mismo ya estamos casi en la recta final. El 27 termina el plazo para presentar el documento político organizativo con el que cada candidatura se presenta y después ya pues la semana que viene empezamos con la campaña y después las votaciones, que serán del 6 al 11, si no recuerdo mal de cabeza, del 6 al 11 de noviembre. Y luego ya pues solo quedará proclamar los resultados y seguir trabajando, seguir trabajando sin tino de cara a los siguientes procesos, que son las primarias municipales, que serán en enero, y sobre todo a preparar la campaña y a coger fuerza. Bueno, ¿y a cuánta gente tiene que convencer? Pues esa es muy buena pregunta. Nosotros, el último censo que yo tuve en mis manos eran 60 y poco. Me da que ha crecido. Y sobre todo porque el plazo se ha alargado hasta el 28 de octubre para poder inscribirse a votar y bueno, la verdad es que ni lo he pedido, no me preocupa. Al final la campaña es boca a boca y convenciendo a los que conoces y sobre todo pues intentando transmitir un poquito pues lo que queremos transmitir, que es ilusión y que son ganas de recuperar ese espíritu conciliador y ese espíritu generador de ilusiones y alternativas que fue Podemos Arrecife un inicio, ¿no? Que al final hay que ser honestos y acabamos yendo a las asambleas en Arrecife, a las reuniones de trabajo, 10, 8, 6, 4. Queremos recuperar esas asambleas de 20, 30 personas en las cuales salían muchísimos temas y muchísimas ganas y ilusión de trabajar día a día. ¿Cuál es la idea que tienes de cara a gestionar el partido? Te enfrentas, luego hablaremos del tema, te enfrentas en este proceso a Leticia Padilla, que nos contaba el otro día cosas, digamos, que compraría cualquiera, es decir, transparencia, mayor participación, abrir el partido a colectivos, a sociedad y tal. ¿Cuál es la línea de trabajo? ¿Cómo ves tú el partido? Sí, obviamente las líneas estratégicas en las que se basa el documento político organizativo que hemos preparado entre un grupo de compañeras y yo, pues se basan en las líneas que nos marca Podemos y en las que creemos y confiamos a ciegas, por supuesto, transparencia, feminismo, todo lo que viene a ser sociedad civil y sobre todo lo que marca mucho en estos últimos procesos es prepararnos para las elecciones del 19. Pero yendo al detalle, que creo que al final es lo que interesa y sobre todo lo que muestra una transparencia real es que el equipo somos 5 personas actualmente y nos presentamos ya con un consejo de coordinación que se llama, que aún así tendrá que ser refrendado en asamblea si yo gano, pero me presento ya con un equipo, representando un equipo fuerte, cohesionado y que ha preparado todo esto antes de presentarnos, ¿no? Ese consejo de coordinación tiene una experta en redes, tiene una persona que es experta en feminismo, alguien que es experto también en toda la temática de reglamentación y economía del partido, que eso es muy importante, tener a alguien que maneje muy bien esos documentos, y luego 2 perfiles pues más de cara a política y a comunicación, como es otra compañera y yo mismo, ¿no? Ese es el grupo con el que me presento y aún así en ese consejo de coordinación pretendemos incluir al menos a una persona más, además de Leti va a tener puesto siempre porque es concejal y en nuestros documentos está más que claro que los concejales tienen que tener representación en ese consejo de coordinación, pero aún así si ganamos yo le ofreceré personalmente un puesto en esa ejecutiva, puesto que creo que es un papel, un rol el de Leti, sobre todo una persona que no podemos perder y que tenemos que seguir trabajando conjuntos porque el que hemos hecho hasta ahora es bastante bueno. Discrepamos en las formas en las que queremos, digamos, gestionar el partido aquí en adelante, pero las discrepancias son dentro de unos límites mínimos y sobre todo siempre partiendo del respeto y el cariño mutuo que nos tenemos. ¿Va a afectar este proceso de primarias, luego campaña electoral y luego lo que ocurra a ese trabajo municipal, a esos 2 concejales que le dieron las pasadas elecciones y que son Leticia y tú mismo? No, no lo creo. ¿Que pueda afectar en algún momento puntual en el clima de la campaña? Pues mira,
No te voy a decir que no, todos sabemos lo que son campañas de primarias y al final, pues siempre, pero hay que saber reconducir la situación y reconstruir los puentes. Leti y yo tenemos una relación de muchos años de personal y a raíz de este trabajo, pues digamos que se ha convertido en una relación un poquito más potente, nos conocemos muchísimo más y nos respetamos. Cada uno es como es, con sus virtudes y sus defectos y sabemos trabajar conjuntamente, incluso estando enfadados, porque Leti y yo nos hemos enfadado antes y no pasa absolutamente nada. Una cosa es el trabajo y que hay que mantener una estrategia común, que es a lo que nos comprometimos, y otra cosa son todas estas, pues pueden ser disyuntivas personales o disyuntivas en el tema de la organización política, pero el trabajo va a seguir siendo exactamente igual que ha sido hasta ahora y de hecho, bueno, en el pleno de hoy hemos llevado cada uno una moción y como hemos hecho hasta ahora nos vamos compartiendo, no hay peleas por ver quién habla más, no, en ese aspecto no creo que cambie absolutamente nada. Se enfrentan ustedes a una ciudad a tratar de motivar a la participación política en general y obviamente en Podemos en particular. En Arrecife las últimas elecciones no votan ni la mitad de los electores, de la gente con derecho a voto. Estamos en una ciudad muy desencantada probablemente ante los políticos, poco dada a participar. Sí, hay muchos colectivos, hay muchas asociaciones, hay muchas murgas, hay mucho tejido social, pero está muy despegado de la política. ¿Cómo tratará de abrirse, de buscar esas asociaciones, de buscar los colectivos? Sí, votó un 48%, es una cifra 48. que no se me olvida, un 48%, que es realmente para hacérselo mirar. Para empezar hay que saber segmentar cuál es la población que no está yendo a votar. Nosotros tenemos una idea y creemos que la población que menos está yendo a votar es la joven, la población de entre 18 y 30 años aproximadamente. Entonces, una de las principales líneas por las que vamos a tirar va a ser intentar recuperar a esa gente que empieza a tener, en unos casos, lo que es su ideología política y empieza a demostrarla en votaciones, y otra que está desencantada antes incluso de llegar a los ratios de donde más personas votan, que suele ser entre 45 y 60 años, ¿no? Entonces, hay que generar confianza y es algo en lo que claro, en lo que todos intentamos, ¿no? Todos los partidos, confía en mí. Y bueno, una de las líneas que vamos a intentar trabajar, para empezar, es estar en los sitios que hay que estar y en donde se mueven estas personas, centros socioculturales, teleclub, en las zonas, en los parques, aunque parezca mentira, también se reúnen bastantes jóvenes, en los institutos y demás, simplemente y con una estrategia al revés, que bueno, que igual estoy desvelándola antes de tiempo, pero en vez de ir a preguntarte, oye Jaime, ¿tú qué crees que necesito para el municipio? Que me digas ahora, ¿no? 4 años después, sea, mira, yo tengo estas ideas, ¿qué te parece? Vamos a trabajarlas. Oye, ¿qué crees que deberíamos de mejorar? Por probar algo diferente. Y luego la estrategia comunicativa tiene que ser mucho más acorde a ese núcleo, a esa gente, a ese sector que estamos intentando acceder, ¿no? Y sabemos que ahora mismo en ese volumen de edad, ese rango de edad, estamos hablando de redes sociales como Instagram, Facebook está prácticamente abandonado. El otro día leía un artículo que decía que Facebook se lo han dejado a la gente de más de 45 años, es decir, a los padres de esta generación. Los niños han ido de Facebook para que no los controlen y se han ido a otras redes, ¿no? Como es Instagram, y por ahí también debemos de captar bastante gente o intentarlo, por lo menos llegar, que sepan lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. ¿De qué manera se desarrollaría la política municipal de Podemos con la pública ya en el ayuntamiento, previo paso por la orgánica? Mediante las asambleas, ¿cómo se tomarían las decisiones? Asambleas, en todo caso, asambleas solo de inscritos, asambleas de abiertas, podría venir cualquiera a opinar, a hablar, y en base a lo que allí se dijera, ¿tomarían ustedes las decisiones? Las asambleas siempre son abiertas. Las asambleas son siempre abiertas. Siempre. Y eso, bueno, yo te invito a alguna, nunca vienes, pero yo invito a todo el mundo. Es una mala hora seguramente. Siempre una mala hora, es por la tarde. ¿Y cómo lo haríamos? Pues para empezar, el programa electoral, hay ya un marco para hacerlo, unas líneas estratégicas en las cuales pues son las líneas del partido, y en base a ellas pues tenemos que ir haciendo las propuestas. Tenemos una cantidad de propuestas sin hacer, que son todas las mociones que hemos presentado en estos 3 años y pico que llevamos en el municipio, y esa va a ser una base súper potente. Eso ahora como punto de partida, pero cuando ya estén lanzados, cuando ya estén en el siguiente mandato y surgiera cualquier duda, cualquier cuestión. La política del día a día la tienen que gestionar los concejales que salgan.
y las cosas, pues todos sabemos, mayores dinero para becas, pues sí, sobre la marcha. En casos más, digamos, un poquito más complejos, en los cuales ya, digamos, que podría vulnerarse, o por lo menos tener que plantearse el partido cuál es su posición exacta, existen dos herramientas. Primero sería el Consejo de Coordinación, el que junto con los concejales, y por eso tienen que estar en ese Consejo de Coordinación, tomarían la decisión, y si ya incluso se salta más todavía y no hay una posición clara, o incluso tenemos que ir en contra de alguna directriz, porque es algo que puede pasar en política, de alguna directriz del partido, quiero decir, tendría que ser la Asamblea. Tema pactos postelectorales, eso tiene que pasar por una votación telemática de la Asamblea, eso es algo que está más que claro. Y luego, pues, no sé, se me ocurre, en política municipal, la verdad es que ahora mismo se me ocurren muy poquitos casos en los cuales llega a ser necesaria hacer una consulta telemática, porque es una política muy de día a día, muy de medidas muy concretas. Hay temas así muy gordos. Uno de ellos, precisamente, Sí. ahora está muy en boga, que es el proyecto Lanzarote 21, el soterramiento de Argana y demás. ¿Ahí Podemos? O en este caso, el Podemos de Daniel Cabecera. ¿Cómo lo ven? Pues para empezar habría que presentarle a todos los inscritos en asamblea, a todos los que quieran venir, inscritos y no inscritos, el proyecto, porque los políticos lo conocemos, yo lo conozco, lo tengo, lo he visto, hay algunos puntos con los que estoy de acuerdo, hay otros con los que no, y tendríamos que presentarle ese proyecto a la asamblea y tener un debate abierto, no hay que tener miedo a los debates, y sobre todo un tema que no es de un día para otro, sino que es algo que va a costar y que hay pelea, es como el plan general. El plan general sí, está publicado en la página web, pero no hay debate real, no hay debate en la calle, no se está presentando, ¿no? Para que haya participación en algo tan complejo como es un plan general, necesitas que alguien te lo explique. Yo, como concejal, y después de los 3 años que me he hecho un experto en materia urbanística, o lo he intentado, un experto me refiero a estudiar, sigo sin entender muchas cosas. Hay que explicar esos temas en la asamblea y de ahí pues se sacarán directrices, se sacarán propuestas. Si hay que tomar una decisión concreta, entonces habrá que convocar una telemática, que es la decisoria, por decirlo de alguna manera. La asamblea presencial marca unas líneas por las que seguir. Si hay que tomar una decisión concreta, sí o no, blanco o negro, hay que convocar a la asamblea telemática. Pero sí, básicamente se tratará de eso, de hacer, tenemos propuesto 2 meses, una asamblea cada 2 meses y consejo de coordinación cada 15 días, siempre abierto a que si hay que hacer una asamblea antes porque el círculo se autogobierna, se haga sin ningún tipo de problema. Están ahora mismo también en el proceso, corrígeme si me equivoco, porque a veces la nomenclatura no es sencilla de acabar de entender. En la previa de la campaña hay precandidatos también a la presidencia del Cabildo, que serían Carlos Meca, Ana Perera y sus respectivos equipos. A nivel autonómico, puede ser que también estén en algo, con Mary Pita, con Noemí y tal. Y a las europeas. Y a las europeas, más allá incluso. ¿Hay nexo de unión entre las distintas candidaturas? ¿Está ligada una con otra y con la otra y con la otra? ¿O de momento cada uno va por libre? ¿Sería bueno que en el Cabildo ganara uno concreto, que en Canarias también y que en Europa no sé qué? Yo tengo claro mi equipo cuál apoyo en el Cabildo, ¿no? Es con el equipo que estoy trabajando y con el que llevo trabajando prácticamente desde que entré en Podemos, que es el equipo que presenta, la plantilla que presenta, el equipo que encabeza Carlos Meca, y porque principalmente creo que ha dado muchísimas lecciones de cómo hacer oposición en esta isla. Te puede gustar más o menos el tono, pero hay que decir que es la primera oposición seria y contundente que tenemos y que sobre todo que se le hace a Pedro Sanginés y que además ha sido capaz de tender puentes y nunca olvidaremos que se dice mucho de que no hemos sabido sentarnos a hablar con nadie. Estuvimos dispuestos a hacer presidente sin ningún tipo de problema a Tomás López de Somos, después de que ellos incluso no quisieran hacernos presidente a nosotros y prefirieran a Pepe Juan Cruz con todas sus sombras en su momento. Pero sabemos que hay que renunciar a cosas y somos conscientes de que en política consiste en llegar a acuerdos y que mayor acuerdo que se conseguimos. Vinculaciones hay, porque sabes que también me gusta responder. Por ejemplo, la lista de Ana Perera, lo ha dicho claro Noemí Santana, viene de la línea de la lista al Parlamento de Noemí Santana. A la que apoya Leticia, por lo cual. Y la que apoya Leticia, efectivamente. Ahí está. Hay 2 líneas, al menos 2 líneas claramente definidas. Hay 2 líneas y luego hay unos versos libres. De entender el partido, ¿no? Digamos. Y luego estamos los versos libres, que son el grupo de Carlos Meca, mi candidatura en este caso, que no venimos apadrinada por Gran Canaria ni por Tenerife, ni vengo de la mano de Noemí Santana ni de Meripita, ni muchísimo menos nos presentamos porque consideramos que hay otra forma de hacer política. Aún así, siempre hemos trabajado y seguimos trabajando coordinadamente, tanto con Noemí. Yo en su momento me presenté junto a Nona, precisamente una lista
lista del autonómico con Juan Márquez, no salí, ella sí, y bueno, pues ella ahora se presenta con Noemí Santana y yo voy por libre, que además así se está mucho más tranquilo, aunque siempre en coordinación con todas las instituciones. Soy una persona que no le cuesta llegar a acuerdos y entenderse con la gente. Pero si has dicho antes que ya tienes un equipo formado. Claro, tengo un equipo que hemos formado, ¿no? sí, pero que no tiene ninguna vinculación, quiero decir, ni con la lista de Noemí, ni con la lista. Igual, en todo caso, pues sí que tenemos bastante herramientas de coordinación con la lista actual del Cabildo, por ejemplo, ¿no? De hecho, es que no lo puedo decir todavía quiénes forman el equipo porque todavía no lo hemos presentado, pero lo verás rápido. Muy bien, pues estaremos atentos a este proceso porque, en fin, es un partido importante, obviamente, en la política insular y municipal. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y nos seguiremos viendo, lógicamente, cada semana y más allá. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos, tendremos más tertulia, más entrevistas y más cosas, pero no se vaya muy lejos porque la tele continúa. Hasta mañana. Adiós.